El día de hoy voy a hablar sobre la biografía de Isaac Newton. Isaac Newton nació el 25 de diciembre de 1642 en Inglaterra. Es el más grande de los astrónomos ingleses. Se destacó también como gran físico y matemático. Fue en realidad un genio, al cual le debemos el descubrimiento de la ley de gravitación universal, que es una de las piedras angulares de la ciencia moderna. Fue uno de los inventores del cálculo diferencial e integral. Estableció las leyes de la mecánica clásica y, partiendo de la ley de gravitación universal, dedujo las leyes de Kepler. En una forma más general, logró contribuir su primer telescopio de reflexión. Su padre murió de neumonía unos meses antes de su nacimiento, y su madre luchó por sacar adelante la granja de la familia Woolf. Eran tiempos difíciles en el país. Una sangrienta guerra civil trastornó a Inglaterra durante 6 años. Cuando Isaac tenía 3 años, su madre volvió a casarse, dejando a su hijo al cuidado de sus abuelos. Su primera educación la recibió en las escuelas de los pueblos cercanos. A los 12 años fue inscrito en la escuela primaria Granma, una de la ciudad, a 10 kilómetros de su hogar. Ahí estudió latín y la Biblia, pero tuvo poco contacto con las matemáticas y la ciencia. El joven Newton vivía en la casa de William, el farmacéutico de la ciudad, que tenía una de las mejores bibliotecas del lugar y una hermosa hijastra, con la que más tarde Newton tuvo un romance adolescente, el primero y el último de su vida. Cautivado por el principio de los relojes de sol, aprendió a calcular no solo la hora, sino también el día del mes y a predecir acontecimientos como los solsticios y equinoccios. Incluso el viento lo fascinaba. Un día, cuando Newton tenía 16 años, se alzó una gran tormenta. Mientras la gente pudiente buscaba refugios del viento, el joven realizó lo que más tarde recordaría como su primer experimento científico. Saltó con el viento, luego contra él. Comprobando las distancias de los dos saltos, fue capaz de estimar la fuerza del ventarrón. Poco después, Newton fue llamado de la escuela para ocuparse de la granja de la familia. Un viejo sirviente de la confianza recibió la tarea de enseñarle todas las habilidades necesarias. Pero Newton nunca puso su corazón en el trabajo. Construía un molino de agua en el arroyo, completo con presas y compuertas, mientras sus ovejas, sin vigilar, invadían los campos de maíz del vecino. Su curiosidad era ilimitada en el asunto de las ciencias e invenciones, pero no se extendía hasta la agricultura. Después de 9 meses, la familia decidió que aquel curioso manipulador estuviera mejor en la escuela. El maestro de Granma, que insistía en que los talentos de Newton se estaban desperdiciando en la granja, se ofreció a alojarlo en su propia casa. Así, en otoño de 1660, Newton regresó a Granma a fin de prepararse para la universidad. En junio del año siguiente estaba listo para ir a Cambridge. Deseaba ya convertirse en profesor. En Cambridge, Newton llenó su soledad con el estudio de una amplia variedad de temas, que iba desde la astrología hasta la historia. Al final de su etapa de no graduado, en 1664, había descubierto también las matemáticas y la filosofía natural, un campo que abarca los temas hoy en día conocidos como ciencias físicas. Newton estaba preparado para empezar el trabajo de posgrado cuando su vida dio otro giro brusco. Inglaterra fue golpeada por la peste bubónica, que se llevó consigo miles de vidas, sobre todo en ciudades como Londres y Cambridge, cuyos socios y artistas árabes consultaban un caldo de cultivo ideal para la enfermedad transmitida por las ratas. La universidad cerró temporalmente mientras los estudiantes huían a las regiones rurales menos afectadas. Newton regresó a Oxford, visitando Cambridge
de tanto para usar su biblioteca. Tranquilo el creador de Lincoln puso a trabajar a su poderoso interactor en diversos problemas científicos y matemáticos. Contribuyó a la primera versión y función del nuevo instrumento astronómico, el telescopio de reflexión, que usaba un espejo curvo en vez de lentes para enfocar a la luz. Desarrolló una nueva y poderosa rama de las matemáticas llamada cálculo, y efectuó el trabajo fundamental de su teoría de la gravitación. El relato popular del origen de la teoría, que Newton la consiguió en el verano de 1666 tras ver caer una manzana de un árbol, es imposible confirmar, pero la tradición ha señalado un árbol de la granja de la familia como aquel que cayó la manzana. Cuando el árbol murió en 1820, fue cortado a trozos que fueron cuidadosamente conservados. En cualquier caso, algo durante este periodo dirigió los pensamientos de Newton hacia la ley universal de la gravitación. Su gran tratado de principios matemáticos de filosofía estudió Newton durante 20 años en la relación a la mecánica terrestre y celeste. Ahí enuncia la ley de gravitación: dos cuerpos se atraen con una fuerza proporcional a sus masas inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. La importancia filosófica de la obra de Newton es extraordinaria. La forma en que el ser humano enfrentó la naturaleza en el siglo XVIII y XIX es una constante de los descubrimientos del gran sabio inglés. Los méritos de Newton no se reducen al campo de la mecánica y a las matemáticas. También la óptica supo su talento. Descubrió que la luz blanca puede ser descompuesta en dos colores arcoíris, hacerla pasar por un prisma, iniciando con ello los análisis espectacular base de la astrofísica contemporánea. Sus estudios sobre la luz lo llevaron a publicar en 1704 su tratado sobre la óptica, donde además los detalles de la teoría correspondieron para la naturaleza de la luz. Los últimos años de su vida los destinó a profundas meditaciones tecnológicas, alejado casi totalmente de aquellos quehaceres intelectuales para los cuales no tuvo rival. Murió el 20 de marzo de 1727 en Cambridge, Inglaterra.